acercó el tubo de ensayo a la luz, entrecerrando el ojo izquierdo. El líquido marrón y viscoso indicaba que el suelo era ácido, exactamente como el granjero Willock había descrito en su solicitud. En el silencio del laboratorio de análisis de suelos del Departamento de Agricultura de Susanville, lo único que se oía era el zumbido medido de la ventilación y el susurro de los papeles que manejaba su colega Dot en un escritorio cercano. La acidez vuelve a estar por las nubes, murmuró Sybil, tomando notas en su diario. Es el tercer sitio en una semana. No me sorprende, dijo Dot, agachando la cabeza. Las lluvias de abril arrastraron toda la cal. Los agricultores escatiman cal y luego se preguntan por qué las cosechas son tan pobres. Sybil asintió con la cabeza. Le encantaba su trabajo por su previsibilidad y precisión. La tierra no mentía, no fingía, no tenía segundas intenciones. A diferencia de los humanos, miró el reloj y vio que eran las 6:30. Tenía que darse prisa. Pierce terminaba la escuela de música a las 6 y ella tenía que recoger a su hijo. Eustace volvía a llegar tarde al trabajo o fingía hacerlo. Hacía tiempo que Sybil había dejado de preguntar. Terminó rápidamente sus análisis. Se quitó la bata de laboratorio, se despidió de Dot y se dirigió a la salida. El aire primaveral estaba impregnado del aroma de las lilas y Sybil se quedó quieta un momento, inhalando profundamente. Estos breves momentos entre el trabajo y el hogar eran sus pequeñas islas de calma. Al entrar en el viejo utilitario, Sybil ajustó el espejo retrovisor y vio su propio reflejo. Tenía 35 años y ya se le notaban las canas en el pelo castaño, finas arrugas alrededor de los ojos. Pero seguía siendo una mujer atractiva, aunque hacía tiempo que Eustace no le hacía cumplidos. Ni siquiera recordaba la última vez. La escuela de música estaba a 10 minutos, en una vieja mansión victoriana de la calle Pine. Sybil aparcó y vio a Pierce sentado en los escalones del porche con un estuche de clarinete en las manos. El niño de 12 años con el pelo oscuro heredado de su padre Quentin miraba pensativo a lo lejos. Cuando divisó el coche de su madre, se levantó de un salto y saludó. «Hola, mamá». Pierce subió al asiento delantero y se abrochó el cinturón. «Sabes, el señor Tanner dice que estoy listo para ser solista en el concierto de verano». Sybil sonrió al ver la cara de entusiasmo de su hijo. Se parecía tanto a Quentin en momentos así, los mismos hoyuelos en las mejillas, el mismo brillo en los ojos. «Es maravilloso, cariño. Estoy muy orgullosa de ti». De camino a casa, Pierce hablaba apasionadamente de la nueva pieza que estaba aprendiendo, y Sybil escuchaba, haciendo preguntas de vez en cuando y disfrutando de su entusiasmo. La música había sido la pasión de Pierce desde los 6 años, cuando escuchó por primera vez el clarinete en un concierto del colegio y declaró que quería aprender a tocar ese palo negro con agujeros. Su casa, de 2 plantas, con un amplio porche y un jardín bien cuidado, apareció al final de la calle. Era la casa de la tía Lillian, hermana de la madre de Sybil, que nunca se había casado y había legado todo su patrimonio a su única sobrina. Cuando su tía había muerto el año anterior, Sybil y Pierce se habían mudado aquí desde el estrecho piso que habían alquilado después de casarse con Eustace. Eustace estaba de acuerdo con la mudanza, pero le disgustaba que la casa estuviera solo a nombre de Sybil, como se establecía en el testamento. ¿Ha llegado ya, papá?, preguntó Pierce, y Sybil vio que sus hombros se tensaban. Siempre llamaba papá a Eustace delante de él, pero Eustace en las conversaciones con su madre cuando no podía oírle. «No sé, cariño. No hay rastro del coche, así que debe de estar todavía en el trabajo». Pierce se relajó visiblemente, y aquella reacción aguijoneó el corazón de Sybil. Su hijo no se sentía a gusto con su padrastro, y era culpa suya. Había elegido al hombre equivocado. Al entrar en casa, Sybil fue directa a la cocina. Tenía que preparar la cena antes de que Eustace regresara. Nunca gritaba, nunca montaba una escena, pero su silenciosa desaprobación, la fría mirada que dirigía a la mesa, si la cena no estaba lista a tiempo, era peor que cualquier grito. Pierce subió a su habitación para hacer los deberes antes de cenar. Sybil encendió la radio y empezó a cortar verduras para la ensalada. Una tranquila melodía de jazz llenó la cocina, dando la ilusión de que era acogedora. Pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos años. Primero se casó con Quentin Moore, su amor del instituto,
que había elegido una carrera como programador informático en Seattle en lugar de la vida familiar en la pequeña Susanville. Divorcio cuando Pierce tenía 5 años. Regresó a su ciudad natal con un hijo pequeño, buscando trabajo, intentando empezar de nuevo. Eustace apareció cuando ella se sentía especialmente vulnerable. Contable en una fábrica de muebles, parecía fiable, serio y atento. Ofrecía estabilidad, prometía cuidar de ella y de Pierce, pero poco a poco su verdadera naturaleza se hizo cada vez más clara. Controlador, con complejo de superioridad, incapaz de intimar de verdad. Y su actitud hacia Pierce, el ruido de un coche que se detenía, sacó a Sybil de su ensueño. Se limpió rápidamente las manos y sacó una cazuela del horno. La cena estaría lista justo a tiempo para la llegada de su marido. Eustace entró en la cocina con olor a colonia y papel de oficina. Saludó a Sybil con la cabeza, sin mirarla siquiera, y se sentó a la mesa. ¿Dónde está el chico?, preguntó extendiendo una servilleta sobre su regazo. Pierce está haciendo los deberes, contestó Sybil. Enseguida voy a por él. Deja primero mi cena, estoy cansada y hambrienta. Sybil obedeció, tratando de no mostrar fastidio. Eustace siempre hacía eso. Primero el servicio, luego se podía llamar al niño, como si su hijo fuera un personaje menor en su familia. Cuando Pierce bajó a cenar, Eustace ya estaba comiendo su segunda ración de guiso. El niño se sentó tranquilamente en su asiento, intentando no encontrarse con la mirada de su padrastro. «Hola, papá», dijo en voz baja. «Hola», dijo Eustace, sin apartar la vista de su plato. «¿Qué tal el colegio?» «Bien. He sacado la nota más alta en matemáticas. Y el señor Tanner dice que estoy preparado para el recital del concierto de verano». «Matemáticas está bien», asintió Eustace. «Pero la música, ojalá hubieras dedicado más tiempo a las ciencias exactas o a los deportes. ¿Qué clase de hombre crece siendo un niño que sopla una melodía?» Sybil vio que Pierce apretaba los labios y clavaba los ojos en su plato. Quiso protestar, defender a su hijo, pero los años de convivencia con Eustace le habían enseñado a evitar los enfrentamientos durante la cena. «El clarinete es un instrumento muy difícil», se atrevió a decir. «Aprender a tocarlo requiere matemáticas, coordinación y...» «No te he pedido tu opinión», la interrumpió Eustace. «Estamos hablando de educar a un niño, y eso es cosa de hombres». Sybil guardó silencio al encontrarse con su mirada. Sus ojos leyeron un silencioso «No pasa nada, mamá». Un niño de 12 años consolándola cuando debería haber sido al revés. Después de cenar, Eustace se instaló en el salón con su tableta, consultando los informes bursátiles. Su nueva afición eran las inversiones. Siempre estaba hablando de ellas, discutiendo sobre los rendimientos, reprendiendo las malas decisiones del gobierno y soñando con dejar algún día este rancio departamento de contabilidad y convertirse en trader. Sybil sospechaba que ya había invertido parte de sus ahorros, aunque no quería admitirlo. Pierce volvió a sus deberes y Sybil se ocupó de fregar los platos. La cocina era su territorio, un lugar donde podía pensar sin temor a preguntas o comentarios. A través de la ventana podía ver el jardín, que poco a poco iba arreglando. La tía Lillian era una ávida jardinera, y Sybil intentaba mantener la tradición, aunque sus conocimientos sobre plantas eran sobre todo teóricos, fruto de su trabajo en el laboratorio. Cuando terminó de lavar los platos, subió a ver cómo estaba Pierce. El chico estaba sentado en su escritorio, inclinado sobre su libro de historia, pero tenía los ojos fijos en la ventana, donde empezaban a iluminarse las estrellas. «¿Te encuentras bien?», preguntó Sybil en voz baja, sentándose en el borde de la cama. Pierce se volvió y esbozó aquella sonrisa que ella conocía como «Estoy bien. No te preocupes, mamá». Era una sonrisa demasiado adulta para un niño de 12 años. «Claro», respondió. «Estoy pensando en el recital. Estoy un poco nerviosa por la parte del solo». Sybil sabía que no era toda la verdad, pero no insistió. «Te las arreglarás, cariño. Tienes mucho talento». Eustace no piensa lo mismo. Eustace simplemente no lo entiende. La música es un mundo especial, y no todo el mundo puede entrar en él. Pierce asintió, pero en sus ojos Sybil pudo ver que se estaba alejando de la verdadera conversación. Su hijo era demasiado perspicaz. «Terminaré el cuento y me iré a la cama», dijo. «Buenas noches, mamá». Sybil le dio un beso en la frente y salió, con el corazón encogido. No había protegido a su hijo como debía.
No le había creado un hogar donde pudiera sentirse seguro y ser el mismo. No le había proporcionado una verdadera familia. Bajó al salón y encontró a Eustace todavía con la tableta en las manos, pero ahora estaba mirando unos documentos. ¿Qué es esto?, preguntó Sibyl, sentándose en el sillón de enfrente. Las escrituras de la casa, contestó Eustace sin levantar la vista. Estoy mirando el testamento de tu tía. Sibyl se puso tensa. El tema de la casa había sido un punto delicado en su relación desde la mudanza. ¿Por qué? Es claro e inequívoco. La casa está en mi testamento. Eso es lo que me molesta. Eustace levantó por fin la vista, y en sus ojos Sibyl vio una fría determinación. Estamos casados, pero la casa está solo a tu nombre. Es un error. Yo soy el cabeza de familia. Era la voluntad de tía Lillian, replicó Sibyl, intentando mantener la calma. Es su decisión y tenemos que respetarla. ¿Su decisión? Eustace frunció los labios. Está muerta, y nosotros estamos vivos y tenemos que pensar en el presente, en nuestra familia, en lo que es correcto. ¿Y qué crees que es lo correcto? Sibyl podía sentir su pulso acelerado. La casa debería ser transferida a los dos. O mejor aún, a mí, lo dijo Eustace, como si estuviera sugiriendo la solución más sensata del mundo. Yo cuido de ti y del niño. Os mantengo. Tiene sentido que la propiedad esté a mi nombre. Sibyl guardó silencio, sin saber qué decir. Una ola de protesta surgía en su interior, pero años de obediencia y evitación de conflictos habían hecho su trabajo. No encontraba las palabras para expresar su desacuerdo. Ya tengo que pensármelo, dijo finalmente. No hay nada que pensar, dijo Eustace. Es una cuestión de principios. Por cierto, mi madre viene la semana que viene. Viene a quedarse con nosotros un par de semanas. Es de la misma opinión. A Sibyl se le encogió el corazón. Tabitha Thorpe, una mujer autoritaria y crítica que adoraba a su hijo y pensaba que Sibyl no era rival para él, que siempre consideró a Pierce como un desafortunado malentendido, un recordatorio de los errores pasados de Sibyl. ¿Así que ya lo has hablado con ella? Sibyl sintió una punzada de traición. Por supuesto. Es mi madre y la consulto en asuntos importantes. Eustace dejó a un lado el portapapeles y se puso en pie. Se quedará en la habitación de invitados. Asegúrate de que todo esté listo para su llegada. Con estas palabras se dirigió al dormitorio, dejando a Sibyl sentada en el salón, mirando fijamente la pantalla oscura del televisor apagado, donde se reflejaba su rostro confuso. Cuando Eustace se hubo dormido, Sibyl salió tranquilamente al jardín. El aire nocturno era fresco y las estrellas brillaban en lo alto. Se sentó en un banco bajo un viejo manzano y se permitió llorar por fin, en silencio, conteniendo los sollozos para no despertar ni a su marido ni a su hijo. La casa de la tía Lillian era su santuario, el único lugar que realmente le pertenecía, lo único que podía dejarle a Pierce, y ahora Eustace quería quitárselo también. Sibyl levantó los ojos hacia las estrellas, enjugándose las lágrimas. Algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así, sometiéndose, cediendo, perdiéndose día tras día. Por el bien de Pierce, por su propio bien, debía encontrar la fuerza para resistir. Tabitha Thorpe llegó el lunes, a las 2 en punto, con 3 maletas y la caja de comida casera que tanto le había gustado a Eustace de niño. Sibyl recibió a su suegra en la entrada, esbozando una cortés sonrisa. Pierce permanecía de pie detrás de su madre, arrastrando los pies y contando mentalmente los minutos que faltaban para poder escapar a su habitación. Sibyl, querida. Tabitha le dio un abrazo formal a su cuñada, apenas tocándole la espalda con la punta de los dedos. Has perdido peso. No es muy bueno para una mujer de tu edad. Hola, Tabitha. Sibyl ignoró el comentario sobre su peso. ¿Qué tal el viaje? Terrible. El taxista me llevó por unos suburbios, obviamente subiendo el taxímetro. Tabitha se volvió hacia su nieto. Y este es Pierce, todo crecido, pero sigue siendo flaco. Hola, abuela, murmuró el chico evitando una mirada directa. Abuela suena anticuado. Llámame Tabitha. La mujer recorrió el pasillo con mirada crítica. Veo que el papel pintado del pasillo sigue igual. Le dije a Eustace que había que cambiarlo por algo más moderno. Me encanta ese papel, dijo Sibyl. Le da carácter a la casa. Carácter, resopló Tabitha. En mis tiempos lo llamaban anticuado.
Eustace apareció justo a tiempo para evitar la primera escaramuza. Salió del coche, había vuelto del trabajo antes de lo habitual para reunirse con su madre. Tabitha se transformó al instante. Su rostro se suavizó, su voz se volvió dulce. «Hijo mío», abrió los brazos, y Eustace entró en ellos con una sonrisa que Sibyl rara vez había visto en los últimos años. «Te he echado mucho de menos». «Yo también, mamá». Eustace besó a su madre en la mejilla. «Deja que te suba las maletas». Pierce aprovechó el momento para deslizarse silenciosamente hacia las escaleras. «Voy a terminar mis deberes», dijo mirando a su madre. Sibyl asintió, dándose cuenta de la verdadera razón de su precipitada retirada. Tabitha miró a su nieto y sacudió la cabeza en cuanto lo perdió de vista. «Un chico tan retraído no se parece en nada a nuestra familia. Todos los Thorpe son extrovertidos, abiertos. Pierce solo es tímido», defendió Sibyl a su hijo. «Y con mucho talento. ¿Sabías que lo eligieron para tocar él solo en el concierto de verano?» «Música», dijo Tabitha la palabra como si fuera un pasatiempo indecente. «Estaría mejor haciendo algo más práctico. Deportes, por ejemplo. Eustace era capitán del equipo de béisbol a su edad». Sibyl permaneció en silencio, dirigiéndose a la cocina para preparar té. Sabía que era inútil discutir. Tabitha nunca cambiaba de opinión. Toda la velada transcurrió en un ambiente tenso, de conversaciones educadas e indirectas encubiertas. Tabitha interrogó a Eustace sobre el trabajo, ignorando a Sibyl como si no existiera. Cuando Pierce se vio obligado a bajar a cenar, Tabitha empezó a acribillarle a preguntas sobre el colegio, los amigos, las aficiones, pero cada respuesta iba acompañada de su comentario crítico. ¿Solo un mejor amigo? A tu edad tienes que ser más sociable. ¿Clarinete? Un instrumento tan femenino. ¿Por qué no batería o trompeta? Promedio A. ¿Por qué no un sobresaliente? Cuando por fin soltaron a Pierce en su habitación, Sibyl vio el alivio en su cara. Se sintió culpable por no haber podido proteger a su hijo de aquel interrogatorio. Por la noche, tumbada en la cama junto a Eustace, que dormía plácidamente, Sibyl miró al techo, recordando cómo había empezado todo. Tenía 23 años cuando conoció a Quentin Moore en una fiesta universitaria. Él era un par de años mayor, estudiaba informática y soñaba con trabajar en una gran empresa tecnológica. Sibyl estudiaba agronomía, preparándose para una carrera tranquila en su Susanville natal. Eran tan diferentes, pero de algún modo encontraron el uno en el otro lo que buscaban. Quentin estaba lleno de energía, ambición, soñaba con ver mundo. A Sibyl le gustaba la tranquilidad, la estabilidad, la mesura. Pero quizá fueron estas diferencias las que les atrajeron el uno del otro. Él le mostró que la vida podía ser colorida e impredecible. Ella le dio una sensación de hogar y comodidad. Se casaron en su último año de universidad. Quentin aceptó un trabajo en una pequeña empresa de informática en Susanville, de forma temporal, dice. Cuando nació Pierce, Sibyl estaba segura de que ahora estarían aquí para siempre, formando una verdadera familia. Pero 5 años después, Quentin recibió una oferta de trabajo en Seattle, en la empresa con la que siempre había soñado. El triple de sueldo, perspectivas profesionales, la vida en la gran ciudad. Quería que se mudaran como una familia. Sibyl se negó. Susanville era su hogar, aquí vivían sus padres, aquí se sentía segura. Discutieron durante semanas. Al final, él se marchó solo, prometiendo venir los fines de semana, diciendo que era temporal, que volvería en un par de años o que se mudaría con ellos cuando estuvieran preparados. Durante los primeros meses, Quentin vino todos los fines de semana. Luego una vez cada 15 días, luego una vez al mes. Las llamadas telefónicas se hicieron cada vez más cortas, las cartas cada vez menos frecuentes. Al cabo de un año, Sibyl se dio cuenta de que su matrimonio era solo sobre el papel. Pidieron el divorcio. Quentin aceptó todas sus condiciones, incluida la custodia de Pierce, al que ahora solo veía durante las cortas vacaciones de verano. Sibyl se quedó sola con un hijo de 5 años. Sus padres ya se habían ido a Florida, habiendo decidido pasar sus años de jubilación en el calor del retiro. Ella aceptó un trabajo en un laboratorio de análisis de suelos, alquiló un pequeño piso e intentó que la vida de Pierce fuera lo más estable y feliz posible. Eustace llegó a su vida 3 años después. Llegó al laboratorio con muestras de tierra para un terreno que una fábrica de muebles planeaba comprar para su expansión.
Un hombre tranquilo y serio que hablaba con voz tranquila y segura y la miraba con indisimulado interés. Empezó a cortejarla educadamente, con insistencia, sin emociones innecesarias. La invitaba a cenar, le hacía regalos prácticos, se interesaba por su trabajo. Después de su tormentosa relación con Quentin, sus maneras comedidas parecían justo lo que Sybil necesitaba. Cuando Eustace le propuso matrimonio, Sybil dijo que sí, pensando que estaba dando a Pierce la oportunidad de tener una familia como es debido. Pero desde el principio quedó claro que Eustace no tenía ninguna ambición de ser un verdadero padre para su hijo. Era educado con el chico, lo mantenía económicamente, pero no había ninguna conexión emocional entre ellos. Y luego estaba Tabitha, que había dejado claro desde su primera visita que Pierce era un hijo extraño para ella y que Sybil no era la mujer que quería que fuera la esposa de su único hijo. Sybil suspiró, rodando sobre un costado. Tal vez se había equivocado al casarse con Eustace. Quizá Pierce y ella hubieran estado mejor solos. Pero ahora, con la casa de tía Lillian, había un nuevo problema. Era evidente que Eustace pensaba que tenía derecho a la propiedad, y sin duda Tabitha había venido a apoyar a su hijo en ese asunto. La mañana del martes comenzó con una desagradable sorpresa. Cuando Sybil bajó a la cocina para preparar el desayuno, encontró a Tabitha ya en los fogones. «Buenos días, cariño», sonrió su suegra con dulzura. «Decidí preparar un desayuno de verdad. A Eustace siempre le encantaban mis tortitas de arándanos». «Eres muy amable», dijo Sybil, sintiéndose empujada fuera de su propio territorio. «Pero eres una invitada. No deberías haberte molestado». «¿Qué molestias? Es un placer». Tabitha volteó la tortita como si estuviera realizando una compleja intervención quirúrgica. «Además, me he dado cuenta de que no tienes mucha comida fresca en la nevera. Espero que no pongas a mi hijo a dieta». Sybil contuvo su irritación. «Eustace come lo que quiere. Hago la compra los sábados y al final de la semana las provisiones escasean. Una mujer tiene que asegurarse de que siempre haya suficiente en casa», dijo Tabitha con severidad. «Sobre todo cuando su marido trabaja tanto». Sybil guardó silencio y se sirvió una taza de café. Discutir con Tabitha era como intentar cambiar una pared. Eustace bajó a desayunar y se le iluminó la cara al ver las tortitas de su madre. Besó a Tabitha en la mejilla, murmuró un breve «buenos días» a Sybil y se sentó a la mesa, esperando a que le sirvieran. Pierce fue el último en llegar, ya preparado para ir al colegio, con la mochila al hombro. «Buenos días», dijo Man observando el idilio familiar de la mesa. «Ahí está nuestro dormilón», comentó Tabitha. «A tu edad tienes que levantarte con las primeras luces del día. Ahora estás formando hábitos que te acompañarán el resto de tu vida». «He hecho los deberes tarde». Pierce cogió una manzana del jarrón que había sobre la mesa. «Hoy tengo examen de historia». «¿Y no vas a desayunar?» Tabitha sacudió la cabeza. «No me extraña que estés tan delgado. Un niño debe comer bien para convertirse en un hombre fuerte». «No tengo hambre». Pierce miró el reloj. «Tengo que irme. El autobús llegará dentro de 10 minutos». «Te llevaré», dijo Sybil levantándose. «Tengo que ir a trabajar de todos modos». Agradeció la oportunidad de escapar del escrutinio de su suegra, aunque solo fuera por un rato. En el coche, Pierce por fin se relajó. «¿Se quedará la abuela con nosotros 15 días?» preguntó con una nota de desesperación en la voz. «Me temo que sí, cariño». Sybil agarró el volante con más fuerza. «Pero no tienes por qué pasar mucho tiempo con ella. Me doy cuenta de que te sientes incómodo. Siempre está criticando. Y me mira como si fuera un error de la naturaleza». Sybil sintió una punzada de culpabilidad. Su hijo no debería haberse sentido así en su propia casa. «No eres un error, Pierce. Eres lo más maravilloso que me ha pasado en la vida». Y diga lo que diga Tabitha, recuerda que es solo su opinión, no la verdad. «¿Sabes?», Pierce miró por la ventana, «a veces echo de menos a mi papá. Al verdadero papá». Sybil se tragó el nudo que tenía en la garganta. Pierce rara vez hablaba de Quentin. «Lo sé, amor. Siento que no pueda estar a tu lado. Quiero decir, Eustace no es malo», continuó el chico. «Solo que no es mío. ¿Entiendes?» «Señor, lo comprendo», respondió Sybil en voz baja, deteniendo el coche delante del colegio. Pierce se bajó, despidiéndose con la mano. Sybil lo vio caminar hacia el edificio, un chico delgado con una mochila que contenía un estuche de clarinete entre sus libros de texto. Se le encogió el corazón de amor y preocupación por él.
La jornada laboral transcurrió lentamente. Sybil realizaba mecánicamente sus análisis, pensando en lo que le esperaba en casa. Seguramente Tabitha ya estaría inspeccionando cada rincón, encontrando fallos en la limpieza, la decoración, la organización. Por la noche habría más comentarios sobre la educación de Pierce, sobre el fracaso de Sybil como esposa y madre. En su pausa para comer, consultó el correo electrónico en el ordenador del trabajo. Entre las notificaciones y boletines habituales, había una carta de una dirección desconocida. Sybil la abrió y se quedó helada al ver la firma. Quentin. Querida Sybil, espero que Pierce y tú estéis bien. Te escribo para darte una gran noticia. Vuelvo a Susanville. Me han ofrecido el puesto de director técnico en la nueva oficina de la empresa que se va a abrir en nuestro pueblo. He aceptado la oferta y me incorporo el próximo lunes. Sé que han pasado años y que no he sido el padre que debería haber sido para Pierce, pero quiero compensarlo. Quiero ser parte de su vida, una parte real, no solo unas vacaciones de verano una vez al año. Por supuesto, me doy cuenta de que tienes tu propia vida, tu propia familia. No voy a interferir ni causar problemas. Solo quiero que sepas que estoy de vuelta y espero que podamos discutir cómo puedo involucrarme más en la vida de nuestro hijo. Por favor, hazme saber cuándo podríamos reunirnos y hablar. Respetuosamente, Quentin. Sybil releyó la carta 3 veces, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Quentin volvía, después de todos estos años, y quería ser un verdadero padre para Pierce. Una parte de ella quería contestar inmediatamente, decir que no era el momento, que su regreso solo complicaría una situación ya de por sí difícil. La otra parte recordaba la conversación matutina que había tenido con su hijo. A veces echo de menos a papá. Pierce merecía la oportunidad de conocer a su verdadero padre. Sybil cerró el correo, decidiendo que pensaría en una respuesta más tarde. Ahora necesitaba concentrarse en el trabajo y prepararse para su velada con Tabitha. Cuando volvió a casa, se encontró con que su suegra ya había ordenado los armarios de la cocina, cambiando por completo el sistema de almacenaje que Sybil había pasado años construyendo. He decidido ayudarte con la organización, cariño, explicó Tabitha al ver la cara de confusión de su nuera. Ahora todo está organizado de forma lógica. Las especias junto a los fogones, los utensilios de repostería en el armario de abajo y los artículos de uso diario en el de arriba. Gracias, dijo Sybil, dándose cuenta de que su sistema no era peor, solo diferente. Es muy amable de tu parte. Y he hecho un asado para cenar, continuó Tabitha. La receta que Eustace adora desde que era niño. Espero que no le importe. Claro que no. Sybil se sintió expulsada de su propia cocina, de su propia casa. ¿Dónde está Pierce? En su habitación, con ese clarinete suyo. Tabitha apretó los labios. Le dije que sería mejor que primero diera sus clases, pero insistió en que tenía que practicar. Sybil subió las escaleras. De la puerta de la habitación de Pierce llegaban los melodiosos sonidos de un clarinete. Estaba aprendiendo un pasaje complejo, repitiéndolo una y otra vez. Llamó suavemente. La música cesó, y un momento después, la puerta se abrió. Pierce parecía cansado, pero sus ojos se iluminaron al ver a su madre. «Hola, mamá. ¿Qué tal el día?» «Bien», entró Sybil en la habitación y cerró la puerta tras de sí. «¿Y a ti?» El examen de historia no fue tan difícil como pensaba. Y luego, en el ensayo, el señor Tanner elogió mi actuación. Pierce se sentó en la cama poniendo el clarinete a su lado. Pero cuando volví, la abuela Tabitha empezó a decir que perdía el tiempo en tonterías. «No le hagas caso». Sybil se sentó a su lado, rodeando con el brazo los hombros de su hijo. «La música es algo maravilloso. Y tú tienes mucho talento. ¿Sabes qué es lo más extraño?» Pierce miró a su madre con ojos serios. «Cuando toco, siento que hablo con papá. Mi verdadero padre. Le encantaba la música, ¿verdad?» Sybil asintió, recordando que Quentin siempre ponía jazz cuando trabajaba con el ordenador. Sí, le encantaba. Tenía una gran colección de discos de vinilo. Decía que la música le ayudaba a pensar. Me gustaría hablar con él. Una de verdad, no por Skype una vez al mes. Pierce se frotó el borde de la camiseta. ¿Crees que volverá alguna vez a Susanville? Sybil se quedó helada, mirando a su hijo. Era como si pudiera sentir la carta de Quentin, como si hubiera una conexión invisible entre ellos. En realidad, respiró hondo,
Hoy he recibido una carta de tu padre. Vuelve a Susanville. Para siempre. Pierce abrió los ojos con sorpresa y esperanza. ¿De veras? ¿Para cuándo? ¿Por qué? El lunes que viene. Le han ofrecido un trabajo aquí, dijo Sybil con cuidado. No quería dar falsas esperanzas a su hijo. Dice que quiere participar más en tu vida. Pero Pierce, no sé hasta qué punto es serio. Ya se había ido una vez. Pero ahora va a volver. Había tanto entusiasmo en la voz del chico que a Sybil se le estrujó el corazón. Quizá haya cambiado. La gente cambia, ¿verdad? Sí, cariño, la gente cambia. Sybil abrazó a su hijo con más fuerza. Nos reuniremos con él cuando llegue y hablaremos de ello. ¿De acuerdo? Pierce asintió y luego preguntó en voz baja. ¿Lo sabe Eustace? No, todavía no. Acabo de recibir la carta hoy. Se va a enfadar, ¿verdad? Pierce parecía preocupado. Y la abuela Tabitha también. Sybil no se molestó en mentir. Tal vez. Pero esto es entre tú y yo, Pierce. Quentin es tu padre, y tienes derecho a comunicarte con él si quieres. Quiero, dijo el chico con firmeza. De verdad que quiero. Oyeron pasos en la escalera, y un momento después llamaron a la puerta. La cena está lista. La voz de Tabitha sonaba impaciente. Eustace ya está en casa, y todos te estamos esperando. Vamos, dijo Sybil, levantándose de la cama. ¿Listo para otra ronda? Pierce suspiró, pero una leve sonrisa apareció en su rostro. Ahora lo estoy, porque sé que papá va a volver. Mientras bajaban las escaleras, Sybil pensó en lo extrañas que estaban resultando las cosas. Justo ahora, cuando la tensión en la casa había llegado a un punto de ruptura, cuando la cuestión de la propiedad de la casa se había convertido en un problema, Quentin había decidido volver a sus vidas. No sabía si eso complicaría las cosas o, por el contrario, les ayudaría a encontrar una salida. Pero lo que sí sabía era que estaba dispuesta a pasar por cualquier cosa por la felicidad de Pierce. La semana con Tabitha en casa se había convertido para Sybil en un interminable maratón de resistencia y autocontrol. Todas las mañanas empezaban con críticas a sus tareas domésticas. Todas las noches terminaban con sermones sobre la educación de Pierce. Su suegra se encargaba de preparar las cenas, obligando a Sybil a abandonar por completo la cocina y convirtiéndola en una invitada en su propia casa. Sybil solo se mantenía en pie pensando en la inminente llegada de Quentin. Había respondido a su carta brevemente, diciendo que podrían verse el martes siguiente en el Morning Dew café de la calle principal. No en casa, no quería que su exmarido y su actual marido se encontraran bajo el mismo techo. Pierce también tenía ganas de ver a su padre, pero intentó no mostrar su emoción delante de Eustace y Tabitha. Empezó a pasar más tiempo en su habitación, practicando con el clarinete o leyendo. Tabitha no perdía ocasión de comentar su insociabilidad y sus extrañas aficiones. El viernes, 3 días antes de la llegada de Quentin, Tabitha anunció que prepararía una cena especial. Envió a Eustace a la tienda a por vino tinto caro y ternera seleccionada. Llevó a Sybil a la cocina para que sirviera de ayudante y Pierce le prohibió terminantemente tocar el clarinete para no interferir en el proceso creativo. A las 6 de la tarde la mesa estaba puesta. La carne asada manaba un jugo aromático. Las verduras asadas adornaban los bordes de la mesa y una botella de vino tinto de California se erigía en el centro como protagonista de la celebración. ¿Qué se celebra?, preguntó Sybil ordenando los platos. ¿Necesito una ocasión para agasajar a mi hijo con una buena cena? Tabitha ajustó las servilletas en los aros de cristal que había recuperado de algún lugar de su maleta. Además, tenemos mucho de qué hablar, de toda la familia. Algo en su tono hizo recelar a Sybil, pero permaneció en silencio. Durante la última semana había aprendido a no responder a la mayoría de las provocaciones de su suegra. Eustace regresó del trabajo exactamente a las 6:30. Besó a su madre en la mejilla, saludó a Sybil con la cabeza y subió a cambiarse. «Trae al chico», ordenó Tabitha. «Es hora de cenar». Sybil subió las escaleras y llamó suavemente a la puerta de la habitación de Pierce. La melodía del clarinete que provenía del interior se interrumpió. «Adelante». Pierce estaba sentado en la cama con un clarinete en las manos y partituras extendidas a su lado. Al ver a su madre, sonrió con culpabilidad. «Sé que la abuela me pidió que no tocara, pero tengo que aprenderme esta parte antes del ensayo del lunes». «Está bien». Sybil se sentó a su lado. «Pero ahora tenemos que bajar a cenar.
Tabitha ha cocinado algo especial y creo que quiere tener un consejo familiar. ¿Me va a decir que deje la música y vuelva a hacer deporte? Pierce suspiró mientras guardaba con cuidado el clarinete en su estuche. Tal vez, Sybil puso la mano en el hombro de su hijo. Pero recuerda que las decisiones sobre tu vida las tomamos tú y yo, no Tabitha ni Eustace. Pierce asintió, pero había duda en sus ojos. En los años que había vivido con Eustace, se había acostumbrado a que rara vez se tuviera en cuenta su opinión. ¿Y papá? Preguntó en voz baja. ¿Le has dicho a Eustace que viene? Aún no, admitió Sybil, pero se lo diré después del fin de semana. Primero quiero ver a Quentin, para asegurarme de que va en serio. Bajaron a cenar, donde Tabitha ya estaba sirviendo vino en copas, llenas para ella y Eustace, y un poco para Sybil. No soy muy aficionada al vino tinto, dijo Sybil. Es un vino especial, querida, sonrió Tabitha con fingida dulzura. Además, esta noche es fiesta. ¿Qué tipo de fiesta? Preguntó Pierce, sentándose a la mesa. Pronto lo sabrás. Tabitha le puso delante un vaso de zumo de manzana. Mientras tanto, disfrutemos de la cena. He cocinado este roast beef con una receta especial. Los primeros 20 minutos de la cena transcurrieron en un ambiente relativamente tranquilo. Tabitha preguntó a Eustace por su trabajo. Sybil comió tranquilamente sin interferir en la conversación, y Pierce miró furtivamente su reloj, deseando volver a su clarinete. Tras la segunda copa de vino, Eustace se relajó visiblemente. Empezó a hablar de sus inversiones, de cómo había invertido con éxito en empresas tecnológicas y de lo importante que era multiplicar el capital. Hablando de capital, Tabitha miró a su hijo significativamente. ¿Has pensado en lo que hemos hablado? ¿El qué exactamente? Eustace cortó otro trozo de carne asada sin mirar a su mujer. Sobre la casa, por supuesto. Tabitha miró a Sybil. Que ya era hora de ponerla a tu nombre. Sybil se tensó, agarrando con más fuerza el tenedor. Sintió que Pierce, a su lado, también se congelaba. Ah, eso, asintió Eustace como si fuera un detalle sin importancia. Sí, estaba pensando, y estoy de acuerdo contigo. No está bien que la casa esté registrada solo a nombre de Sybil. Después de todo, yo soy el cabeza de familia. Es la casa de mi tía, dijo Sybil en voz baja pero con firmeza. Ella me la dejó en herencia. Sí, pero somos una familia. Eustace la miró fijamente por primera vez aquella noche. Y en una familia debe haber orden, un reparto adecuado de funciones y responsabilidades. Y propiedad, añadió Tabitha, sirviendo vino para su hijo. Tú mantienes a esta familia, Eustace. Trabajas, inviertes, cuidas de todos. ¿No es justo que la casa te pertenezca? Sybil apartó lentamente el tenedor, sintiendo crecer en su interior la oleada de ira que había contenido todos estos años. Yo también trabajo, le recordó, y contribuyo con mi parte al presupuesto familiar. Pero no tanto como la de Eustace, replicó Tabitha. Además, el papel de una mujer en una familia no es ganar dinero, sino hacerla acogedora. Y siento ser franca, pero eso no siempre se te da bien. Eustace asintió, dándole la razón a su madre, y bebió otro sorbo de vino. Ni siquiera se trata de dinero, Sybil. Se trata de principios. Un hombre debe tener propiedades. Es el orden natural de las cosas. Exactamente, dijo Tabitha. Y cuanto antes te des cuenta de eso, mejor para todos, especialmente para el niño. Necesita un buen ejemplo. Pierce permaneció en silencio, con los ojos clavados en su plato. Sybil podía ver los nudillos blancos de sus dedos apretando la servilleta. Pierce no tiene nada que ver con esta conversación, dijo intentando mantener la calma. Al contrario, replicó Tabitha. Su educación es lo más importante. Y si vamos a tener esta conversación, creo que sería mejor que el chico fuera a un internado. ¿Qué? Sybil no podía creer lo que oía. ¿Quieres enviar a Pierce a un internado? Sería lo ideal, dijo Tabitha con seguridad, como si ya hubiera tomado una decisión. Un ambiente masculino, disciplina, los valores adecuados, no este interminable soplar de una melodía. Clarinete, corrigió Pierce en voz baja. Es un clarinete, no una melodía. No importa, dijo Tabitha. Lo que importa es que necesitas la educación de un hombre. Eustace está demasiado ocupado para dedicarse a ello,
y en el internado estarás entre tus iguales y bajo la supervisión de tutores experimentados. No vamos a enviar a Pierce a un internado, dijo Sybil con firmeza. Eso está descartado. En realidad, terminó Eustaño su vino y cogió la botella para servirse más. Creo que mamá tiene razón. Un internado sería bueno para el chico. Haría de él un hombre de verdad. Y esa obsesión con la música. Tabitha sacudió la cabeza. No es cosa de hombres. En el internado podrías dedicarte al fútbol o a la lucha libre, algo que le sentaría realmente bien a un joven. Sybil vio que los ojos de Pierce se llenaban de lágrimas, que intentaba contener desesperadamente. Se le partía el corazón de dolor por su hijo y de rabia por aquella gente que se inmiscuía tan poco ceremoniosamente en sus vidas. Pierce se volvió hacia su hijo. Puedes irte a tu habitación. Y Eustace, Tabitha y yo tenemos que hablar. El chico miró a su madre agradecido y se alejó rápidamente de la mesa, intentando no mirar a Eustace y Tabitha. Cuando los pasos de Pierce se apagaron escaleras abajo, Sybil se volvió hacia su marido y su suegra. Tomó un sorbo de té, que prefería al vino, haciendo acopio de sus pensamientos. No tenéis derecho a decidir el destino de mi hijo, dijo en voz baja pero con firmeza. Nuestro hijo, corrigió Eustace. Soy su padrastro y puedo opinar. Un padrastro que nunca se interesó por su vida, sus aficiones, sus sentimientos. Sybil sintió que su resolución crecía en su interior. Nunca has sido un verdadero padre para él, Eustace. Nunca intentaste serlo. Eso no importa, intervino Tabitha. Lo que importa es lo que el chico necesita. Y necesita disciplina y una hombría apropiada. Y hablando de hombría de bien, creo que a ti, Sybil, también te vendría bien un poco de disciplina. Eres demasiado obstinada para ser una esposa. Eustace, entusiasmado por el vino y los ánimos de su madre, golpeó la mesa con el puño. Exacto. Disciplina y orden es lo que necesita esta familia. Y tener claro quién manda. Estoy cansado de tu resistencia, Sybil. Cansado de sentirme como un extraño en una casa que debería pertenecerme. ¿A ti? Sybil lo miró desconcertada. ¿Por qué tú? Es la casa de mi tía. Ella me la dejó en herencia. Porque soy un hombre. Eustace alzó la voz, con el rostro enrojecido por el vino y la ira. En nuestra familia soy el único que puede tener propiedades. Es mi derecho y mi deber. Así es, hijo. Tabitha puso la mano en el hombro de Eustace. Pon la casa a nombre de mi hijo, Sybil. Es lo único correcto. Y luego enviaremos al niño a un buen internado, y todo encajará por fin. Hablaban de su casa, de su hijo, de su vida, como si tuvieran derecho a controlarlo todo. Como si ella fuera solo un apéndice de sus planes. Una persona invisible sin voz ni voto. Sybil los miró fijamente y, de repente, todo se aclaró como el cristal. Este no era su hogar, ni su familia, ni su vida. Vivía en una jaula que ella misma había permitido que construyeran a su alrededor. Pero ni un segundo más. Terminó el té lentamente, dejó la taza sobre la mesa y se levantó en silencio. He solicitado el divorcio, dijo en voz baja pero clara. Eustace y Tabitha se quedaron helados, incapaces de creer lo que oían. ¿Qué has dicho? Eustace la miró como si estuviera loca. He pedido el divorcio, repitió Sybil con más seguridad. Los papeles están en casa del abogado. La casa seguirá siendo mía y de mi hijo, y ya no voy a dejar que decidas nuestro destino. Se hizo un silencio ensordecedor en la cocina. Tabitha miró a Sybil con los ojos muy abiertos de incredulidad e indignación. Eustace se levantó lentamente de la silla, con el rostro contorsionado por la ira. No puedes hacer esto, siseó. No lo permitiré. Ya lo has hecho, replicó Sybil, sintiéndose extrañamente tranquila. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Mañana os quiero a los dos fuera de mi casa. ¿De tu casa? Tabitha resopló, recuperándose de su sorpresa inicial. Te estás olvidando de ti misma, chica. Esta casa está a mi nombre, la interrumpió Sybil. Y según la ley estatal es de mi propiedad personal, ya que fue heredada antes de mi matrimonio con Eustace. Puedes consultar a un abogado si no me crees. Te arrepentirás. Eustace apretó los puños. Te juro que te arrepentirás. No, Sybil negó con la cabeza. Solo me arrepiento de no haberlo hecho antes, de haber dejado que nos mangonearas a mí y a mi hijo todos estos años. Se dio la vuelta y se dirigió a las escaleras.
sintiendo las miradas ardientes de Eustace y Tabitha a su espalda. A mitad de camino se dio la vuelta. Una cosa más. Quentin va a volver a Susanville, para siempre. Quiere ser un padre de verdad para Pierce. Con esas palabras, subió las escaleras, dejando a su marido y a su suegra en un estado de shock total. El corazón le latía como loco, pero por primera vez en años se sentía verdaderamente libre. Pierce la esperaba en la puerta de su habitación, con cara de preocupación y esperanza al mismo tiempo. «Mamá, ¿qué ha pasado?» He oído gritos. Sybil rodeó a su hijo con los brazos, acercándolo a ella. «No pasa nada, cariño. Todo va a salir bien, te lo prometo». De abajo llegaba el ruido de la vajilla al romperse y la voz de Tabitha diciéndole algo a Eustace. Pero a Sybil ya no le importaba lo que decían o hacían. Solo le importaba el niño que tenía en sus brazos, que por fin podría vivir sin miedo ni represión. «Eustace y Tabitha se irán mañana», dijo apartándose y mirando a su hijo a los ojos. «Y tu padre vendrá el lunes. Vamos a empezar una nueva vida, Pierce. Solos tú y yo. Y quizá tu padre, si realmente ha cambiado y está dispuesto a formar parte de nuestras vidas. ¿De verdad has pedido el divorcio?» Pierce la miró con incredulidad y admiración al mismo tiempo. «Sí», asintió Sybil. «Debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Siento haberte obligado a vivir con un hombre que no te apreciaba ni te comprendía». «No pasa nada, mamá», volvió a abrazarla Pierce. «Lo importante es que ahora las cosas serán diferentes». Permanecieron abrazados mientras las voces airadas de Eustace y Tabitha llegaban desde el piso de abajo. Pero esas voces ya no tenían poder sobre ellos. Sybil por fin había encontrado la fuerza para decir no y protegerse a sí misma y a su hijo. Y nada podía compararse a la sensación de liberación que sintió en aquel momento. La noche posterior a la cena culminante fue una de las más largas de la vida de Sybil. Se encerró con Pierce en su habitación, mientras abajo Eustace y Tabitha seguían enfadados. El ruido de la vajilla al romperse fue sustituido por las furiosas diatribas de Tabitha y los pesados pasos de Eustace. Hacia medianoche todo estaba más tranquilo, pero Sybil no se aventuró a salir. Hizo su cama en el suelo junto a la de su hijo, y pasaron la noche juntos, como habían hecho cuando Pierce era pequeño y temía las tormentas. El sábado por la mañana los recibió el silencio. Sybil bajó cautelosamente a la cocina y encontró el desorden. Platos rotos, sillas volcadas, manchas de vino en el mantel. Pero ni Eustace ni Tabitha estaban a la vista. Su coche estaba en la entrada, lo que significaba que no habían ido a ninguna parte. Probablemente seguían durmiendo. Sybil empezó a limpiar en silencio, intentando no hacer ruido. Pierce se unió a ella y juntos volvieron a poner la cocina en orden. El chico no hizo preguntas y Sybil agradeció su comprensión. Estaban terminando de limpiar cuando Eustace apareció en la cocina. Tenía un aspecto arrugado, con los ojos enrojecidos por el insomnio, pero sorprendentemente tranquilo. «Buenos días», dijo con voz firme, dirigiéndose a la cafetera. Sybil y Pierce se miraron sin saber qué pasaba. Después de la escena de la noche anterior, habían esperado más conflictos, pero no esta fría calma. «Quiero hablar contigo», y Eustace se volvió hacia Sybil. «A solas». Pierce miró a su madre con ansiedad. «No pasa nada», lo tranquilizó Sybil. «Ve a tu habitación y te llamaré cuando esté listo el desayuno». Cuando el chico se hubo marchado, Eustace se sentó a la mesa y le hizo un gesto a Sybil para que hiciera lo mismo. Ella permaneció de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. «Te escucho». «Ayer hablaste fuera de lugar», empezó Eustace en el tono de un hombre razonable que habla con un niño malhumorado. «Todos estábamos emocionados. Comprendo que lo que dijimos mamá y yo pudo herirte, y estoy dispuesto a admitir que quizá fuimos demasiado atrevidos». Sybil permaneció en silencio, esperando a que continuara. Conocía a Eustace lo suficiente como para darse cuenta de que aquello no era más que el principio. «Pero debes darte cuenta de que el divorcio no es la solución», continuó. «Piensa en lo que le pasaría a Pierce si nuestra familia se separara. Piensa en lo que dirá la gente. En un pueblo pequeño se corre la voz». «No me importa lo que diga la gente», replicó Sybil con calma. «Lo único que me importa es el bienestar de mi hijo». «¿Y crees que un divorcio sería bueno para él?» Eustace enarcó las cejas. «¿Quedarse sin padre?» «Tiene un padre», le recordó Sybil. «Quentin va a volver y quiere formar parte de la vida de Pierce». El rostro de Eustace se contorsionó de ira, pero se recompuso rápidamente.
Ah, sí, Quentin. El mismo que te dejó hace 7 años por una carrera. ¿Y crees que ahora de repente es un padre modelo? No seas ingenua, Sybil. No dije que fuera un padre modelo. Dije que quiere enmendar sus errores. Y voy a darle esa oportunidad por el bien de Pierce. Por el bien de Pierce, repitió Eustace con sarcasmo. ¿Y si solo quieres volver con él? ¿Quizá has estado en contacto a mis espaldas todo este tiempo? No seas tonta, Sybil negó con la cabeza. No he estado en contacto con Quentin más que por asuntos relacionados con Pierce, y no tengo intención de volver con él. Entonces, ¿qué ocurre? Eustace se levantó de la silla, acercándose. ¿Por qué de repente estás decidida a destruir nuestra familia? ¿Por la casa? Si es tan importante para ti, podemos llegar a un acuerdo. No insisto en ponerla completamente a mi nombre. Hacerme copropietaria será suficiente. Esto es todo, pensó Sybil. La verdadera razón de esta tranquila conversación. La casa. Otra vez se trataba de la propiedad. No se trata de la casa, Eustace, dijo ella con firmeza. Se trata de nosotros. Es que tú y yo no somos felices juntos. Es que nunca has aceptado a Pierce como familia. Es que intentas controlar todos los aspectos de nuestras vidas, sin importarte nuestros sentimientos y deseos. Eso no es cierto, objetó Eustace, pero sus ojos lo delataron. Sabía que Sybil decía la verdad. Siempre me he preocupado por ti. Me he preocupado por ti. Materialmente sí, pero la familia no es solo dinero y un techo sobre tu cabeza. Es amor, respeto, apoyo, y nunca tuvimos eso en nuestro matrimonio. En ese momento Távira apareció en la cocina, vestida con un traje elegante, el pelo perfectamente peinado, como si fuera a una reunión de negocios y no a una disputa familiar. Lo he oído todo, dijo tomando asiento junto a su hijo. Y creo que estás siendo irresponsable y egoísta, Sybil. ¿Tienes derecho a tener tu opinión? Replicó Sybil, preparándose para otro ataque. No es una opinión, es un hecho, la cortó Tabitha. Estás destruyendo la familia por culpa de tu ambición y terquedad. Eustace te ofrece un compromiso razonable y tú ni siquiera lo consideras. ¿Qué ambición? Sybil sonrió involuntariamente. Mi única ambición es ser feliz y hacer feliz a mi hijo. Y eso es imposible con Eustace. Tonterías, resopló Tabitha. No eres más que una consentida. Las mujeres modernas creen que el matrimonio es un cuento de hadas en el que todos tienen que vivir felices para siempre. Pero un matrimonio de verdad se basa en el compromiso, la paciencia y la adaptabilidad. Estoy de acuerdo, asintió Sybil. Pero el compromiso implica que ambas partes lleguen a un acuerdo. Y en nuestro caso, siempre he sido yo la que ha transigido. Porque eres una esposa, dijo Tabitha como si estuviera afirmando lo obvio. Una esposa debe adaptarse a su marido, no al revés. Sybil sacudió la cabeza, dándose cuenta de lo inútil de la conversación. Tabitha había crecido y vivido en un mundo en el que la mujer era un apéndice del hombre, y ninguna discusión podría cambiar su punto de vista. No voy a discutir contigo, Tabitha. Mi decisión es definitiva. He pedido el divorcio, y Pierce y yo vamos a empezar una nueva vida. Sin Eustace. ¿Qué pasa con la propiedad? Tabitha fue al grano. Eustace tiene derecho a una parte de los bienes gananciales, incluyendo su parte de esta casa. La casa no es de propiedad conjunta, dijo Sybil con calma pero con firmeza. La heredé de mi tía y, según la ley estatal, es de mi propiedad personal. Tienes que demostrarlo, interrumpió Eustace. Hemos vivido aquí juntos y he invertido dinero en la conservación y el mantenimiento de la casa. Eso me da derecho a una parte. He consultado a un abogado, replicó Sybil. Puedes recibir una compensación por tu inversión, pero la casa seguirá siendo mía. Veremos qué dice el tribunal. Eustace entrecerró los ojos. Puedo contratar a los mejores abogados. Puedo alargar el juicio durante años. ¿Es eso lo que quieres? ¿Es una amenaza? Sybil le miró directamente a los ojos. Es la realidad, respondió. Tienes que saber dónde te metes. El divorcio no es solo una firma en un papel. Es un proceso largo y agotador, sobre todo si una de las partes no está de acuerdo. ¿Y tú no estás de acuerdo? Preguntó Sybil sorprendida. ¿De verdad quieres seguir casado con una mujer que no te quiere? ¿O solo quieres la casa? Eustace no contestó, pero su mirada fue más elocuente que cualquier palabra. Por supuesto que se trataba de la casa, del dinero, las posesiones. Siempre lo fue. Piénsalo, dijo Tabitha, levantándose. Tienes hasta el lunes. Si dejas este estúpido asunto del divorcio, podemos olvidarnos de lo de ayer. Si no lo haces, bueno,
Tendrás que atenerte a las consecuencias. No cambiaré de opinión. Sybil se mantuvo inflexible. Entonces nos vamos. Eustace también se puso en pie. Volveré a por mis cosas más tarde. Y Sybil, esto no ha terminado. Te arrepentirás de tu elección. Se fueron, dejando a Sybil sola en la cocina. Podía oír a Tabitha haciendo las maletas arriba y a Eustace hablando por teléfono en el salón. Media hora más tarde salieron de casa sin despedirse y se marcharon. Sybil exhaló un suspiro de alivio cuando el sonido del motor se apagó en la distancia. Subió las escaleras y encontró a Pierce en su habitación, sentado en la cama con el clarinete en las manos, pero sin tocar. ¿Se habían ido?, preguntó levantando la vista. Sí. Sybil se sentó a su lado. Pero Eustace dijo que volvería a por sus cosas. ¿De verdad va a demandar la casa? Había alarma en la voz de Pierce. Puede que lo intente. Sybil rodeó los hombros de su hijo con el brazo. Pero no te preocupes, no tiene motivos legales. La casa seguirá siendo nuestra. ¿Y si gana? Pierce la miró con ojos serios. Entonces encontraremos otro lugar donde vivir, dijo Sybil con seguridad. Lo importante es que estaremos juntos, y libres de gente que no nos respeta, ni respeta nuestros deseos. Pierce asintió, acurrucándose contra su madre. Me alegro de que por fin les hayas contado todo eso. Siempre supe que eras fuerte, aunque tú mismo no lo creyeras. Sybil besó a su hijo en la coronilla, conmovida por sus palabras. Su hijo había madurado más allá de su edad, y gran parte de ello se debía a las dificultades por las que habían pasado juntos. El fin de semana transcurrió en una calma extraña, desacostumbrada. Sin Eustace ni Tabitha, la casa parecía respirar aliviada. Sybil y Pierce por fin podían ser ellos mismos, escuchar la música que les gustaba, cocinar lo que querían sin tener que adaptarse a los gustos y preferencias de los demás. El domingo por la noche, cuando Pierce se hubo acostado, Sybil se sentó en el salón con una taza de té de hierbas, pensando en su próximo encuentro con Quentin. No sabía qué esperar. Habían pasado 7 años desde la última vez que se vieron. ¿En qué se había convertido? ¿Había cambiado de verdad? ¿Y sería mejor para Pierce ver a su padre con regularidad o limitarse a encuentros poco frecuentes? El timbre de la puerta la sacó de su ensueño. Eustace estaba en el umbral con 2 grandes cajas. «Vengo a por unas cosas», dijo secamente. «No te preocupes, no tardaré». Sybil retrocedió en silencio, dejándole entrar en la casa. Eustace subió a su antiguo dormitorio y empezó a recoger ropa, libros y objetos personales. Sybil se quedó abajo, no quería ver el proceso. Una hora más tarde bajó con las cajas llenas y las dejó junto a la puerta. «Volveré a por el resto», dijo. «Pero antes quiero que sepas que he presentado una petición al tribunal para dividir la propiedad. Mi abogado cree que tengo muchas posibilidades de conseguir una parte de la casa. Haz lo que creas conveniente», respondió Sybil con calma. «Pero que sepas que no me echaré atrás. Esta casa nos pertenece a Pierce y a mí, y lucharé por ella hasta el final. Ya lo veremos». Eustace cogió las cajas y salió sin despedirse. Sybil cerró la puerta tras él y se apoyó en ella, cerrando los ojos. Las amenazas de Eustace la molestaban más de lo que demostraba. De hecho, había consultado a un abogado y sabía que la ley estaba de su parte, pero los litigios podían alargarse, costarle dinero que no tenía y los nervios a flor de piel. El lunes llegó inesperadamente rápido. Sybil llevó a Pierce al colegio, prometiéndole que lo recogería después de clase, y lo llevaría a conocer a su padre. El chico estaba tan emocionado que olvidó el estuche de su clarinete en casa y volvió a buscarlo, llegando tarde a clase. En el trabajo, Sybil no pudo concentrarse en todo el día. Los pensamientos sobre su próximo encuentro con Quentin se mezclaban con la ansiedad por un posible juicio con Eustace. Al final del día, le dolía la cabeza y se tomó una pastilla, con la esperanza de que el dolor remitiera antes de la reunión. A las 4:30 recogió a Pierce del colegio. Se sentó en el asiento del copiloto, golpeando nerviosamente las rodillas con los dedos, un gesto que había heredado de Quentin. «¿Crees que ha cambiado?», preguntó Pierce cuando se detuvieron frente al Morning Dew Café. «No lo sé, cariño», respondió Sybil con sinceridad. «La gente cambia, pero solo lo sabremos cuando la conozcamos». Aparcaron delante del café y Sybil vio una figura familiar en la entrada. Quentin. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos de los vaqueros, observando los coches que entraban. Cuando los vio, sonrió y saludó.
El corazón de Sybil se estremeció de repente. Recordó aquella sonrisa. Recordó cómo una vez había amado a aquel hombre más que a nada en el mundo. Pero aquellos eran otros tiempos, otras vidas. Pierce saltó primero del coche y corrió hacia su padre. Quentin se inclinó hacia él, abrazando a su hijo, y Sybil vio que sus ojos brillaban sospechosamente. Realmente echaba de menos a Pierce. Era evidente en cada gesto que hacía. Ella se acercó más despacio, dándoles tiempo para saludarse. «Hola, Sybil», se enderezó Quentin, pero no le tendió la mano, sin saber cómo reaccionaría ella. «Hola, Quentin», asintió ella. «Ha pasado mucho tiempo». «Demasiado», asintió él. «Gracias por reunirte conmigo y por traer a Pierce». Entraron en la cafetería y cogieron una mesa junto a la ventana. Pierce empezó enseguida a hablarle a su padre del colegio, de música, de su clarinete. Quentin escuchaba con verdadero interés. Hacía preguntas. Se reía de los chistes de su hijo. Sybil los observaba, fijándose en lo parecidos que eran sus gestos, sus expresiones faciales, incluso su forma de hablar. Cuando Pierce fue al lavabo, Quentin se volvió hacia Sybil. «Es maravilloso», dijo en voz baja. «Inteligente, con talento, sensible. Has hecho un trabajo maravilloso criándolo, Sybil». «Gracias», aceptó el cumplido con moderación. «Pero ¿por qué ahora, Quentin? ¿Por qué has decidido volver ahora, después de todos estos años?» Él la miró seriamente, sin sonreír. «Porque por fin me di cuenta de lo que era importante y lo que no. La carrera, el dinero, el estatus, todo está vacío si no tienes gente cerca. Me he perdido muchas cosas en Sybil, demasiadas cosas, y quiero arreglar al menos lo que aún puedo arreglar». «Pierce no es un niño pequeño al que puedas devolver a tu vida sin más», dijo Sybil. «Tiene sus propios intereses, su propia personalidad. Puede que no te acepte tan fácilmente como esperas». «Lo sé», asintió Quentin, «y estoy dispuesto a ganarme su confianza. No espero que me perdone de inmediato por todos estos años, pero estoy dispuesto a intentarlo». Pierce regresó y la conversación volvió a ser general. Pidieron el postre y Quentin habló de su nuevo trabajo, de cómo la empresa iba a abrir una sucursal en Susanville y de cómo había aceptado dirigir la oficina local, a pesar de que eso significaba una degradación de su puesto en Seattle. «Viviré en Elm Lane», dijo, dirigiéndose más a Pierce que a Sybil. «Está a solo 20 minutos a pie de tu casa. Si quieres, podríamos vernos con regularidad. Quizá incluso te gustaría quedarte en mi casa de vez en cuando». Pierce miró a su madre como pidiéndole permiso. «Si eso es lo que quieres, claro», respondió Sybil a su pregunta tácita. «Podemos organizar un calendario de reuniones». «Quiero hacerlo», dijo Pierce con firmeza. Quentin se animó y de pronto se puso serio. «Sybil, quiero que sepas que no intento interferir en tu vida ni causar problemas en tu familia. Solo quiero ser un buen padre para Pierce». «Nos vamos a divorciar de Eustace», se dijo Sybil de pronto. «Así que no causarás problemas en la familia». Quentin pareció sorprendido, pero no preguntó nada, y Sybil agradeció su delicadeza. Pasaron casi 2 horas en el café. Cuando llegó la hora de despedirse, Pierce abrazó a su padre fuerte y largamente, sin querer soltarlo. «Te llamaré mañana», prometió Quentin. «Quizá podríamos ir a tu ensayo este fin de semana. Me gustaría mucho oírte tocar». Pierce asintió, con los ojos brillantes de felicidad. De camino a casa, Pierce no paraba de hablar de su padre. Cómo había cambiado, cómo le escuchaba con interés, cómo hacía las preguntas adecuadas. «Realmente quiere formar parte de mi vida, mamá», dijo el chico cuando se detuvieron frente a la casa. «Puedo sentirlo». «Me alegro, cariño», respondió Sybil con sinceridad. «Todos los niños merecen tener un padre que los quiera y se interese por su vida». Por la noche, cuando Pierce ya se había acostado, Sybil recibió un mensaje de Quentin. «Gracias por lo de hoy. Pierce es un niño increíble y eso es mérito tuyo. Si necesitas ayuda con algo, especialmente con el divorcio, dímelo. Estoy aquí». Sybil se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un buen rato, sin saber qué responder. Una parte de ella quería mantener a Quentin a distancia, no dejar que volviera a ser una parte importante de sus vidas. La otra parte estaba desesperada por recibir apoyo, sobre todo ahora que Eustace amenazaba con emprender acciones legales. «Gracias», escribió finalmente. «Pierce está muy contento de tenerte de vuelta».
En cuanto al divorcio, sí, hay algunos problemas. Eustace reclama una parte de la casa que heredé de mi tía. La respuesta llegó casi al instante. Puedo recomendarte un buen abogado. Está especializado precisamente en estos casos. Si quieres, puedo darle tu número. Sybil dudó. Aceptar la ayuda de Quentin significaba dejarle entrar de nuevo en su vida, volverse algo dependiente de él. Pero por otro lado, necesitaba un buen abogado y sus fondos eran limitados. Sí, por favor, respondió finalmente. Le agradecería la ayuda. Se pondrá en contacto con usted mañana, escribió Quentin. Y, Sybil, sé que no es fácil para ti en este momento, pero lo superarás. Siempre has sido más fuerte de lo que creías. Estas palabras de repente la conmovieron hasta lo más profundo de su ser. No recordaba la última vez que alguien le había hablado de su fuerza. Eustace solo veía defectos en ella. Tabitha la consideraba una esposa inadecuada para su hijo, e incluso la propia Sybil dudaba a menudo de sí misma. Gracias, escribió. Buenas noches, Quentin. Buenas noches, Sybil. Guardó el teléfono y se acercó a la ventana. La noche era clara. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro. En algún lugar, en otra parte de la ciudad, Eustace probablemente estaba discutiendo con su abogado cómo quitarle la casa. Pero ahora, en ese momento, Sybil se sentía extrañamente tranquila. Pasara lo que pasara, sabía que ya no estaba sola en esta lucha. Tenía a Pierce, su chico fuerte y sabio. Y tal vez estaba Quentin, no como marido o amante, sino como amigo y aliado. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo Sybil lo contemplaba con esperanza y no con miedo. Sybil se despertó con una sensación de libertad por primera vez en mucho tiempo. La casa sin Eustace ni Tabitha respiraba mejor, incluso el aire parecía más fresco. Se tumbó en la cama, disfrutando del silencio y dándose cuenta de que no tenía que ir corriendo a la cocina a prepararle el desayuno a su marido. Podía quedarse tumbada 5 minutos más, escuchando los sonidos de la mañana. El piar de los pájaros junto a la ventana, el tic-tac del reloj en el pasillo, el susurro de las hojas al viento. El timbre del teléfono rompió el idilio. Sybil echó mano a la mesilla de noche, esperando ver el número de Eustace, pero la pantalla mostraba un nombre desconocido. Nate Harlow. Sybil Thorpe, una voz profunda y masculina, contestó al teléfono. Me llamo Nate Harlow, soy abogado de familia. Quentin Moore me dio su número y me habló de la situación del divorcio. Sí, Sybil se incorporó en la cama. Gracias por ponerse en contacto conmigo tan rápidamente. Tengo una cita a las 3 de la tarde. Si le viene bien, continuó Harlow en tono profesional. Podríamos reunirnos en mi despacho y discutir los detalles de su caso. A las 3 está bien, aceptó Sybil, reorganizando mentalmente su agenda de trabajo. ¿Tengo que llevar algún documento? Si tiene el testamento de su tía, el certificado de propiedad de la casa y el acuerdo prenupcial. Sí lo hay, respondió la abogada. También sería útil tener información sobre las inversiones financieras de su marido en la propiedad, si las hubiera. Sybil anotó la dirección del despacho y dio por terminada la conversación. Tuvo que pedirle la tarde libre a su jefa, pero fue comprensiva. En la pequeña ciudad todo el mundo se conocía, y la noticia del divorcio de Sybil y Eustace ya había empezado a correr. No te preocupes, cariño, le dijo Dot, dándole una palmada en el hombro. Todos hemos visto lo difícil que ha sido para ti estar con él. Y su madre puso los ojos en blanco. Esa Tabitha podía hacer que una santa se volviera pecadora. Sybil sonrió, agradecida por los ánimos. Pero no todo el mundo en Susanville era tan comprensivo. Durante su pausa para comer, entró en el supermercado y vio que dos mujeres, esposas de colegas de Eustace, cuchicheaban mientras miraban en su dirección. Al pasar, la conversación se interrumpió bruscamente y en sus rostros aparecieron sonrisas falsas. «Hola, Sybil», dijo una de ellas. Rita Penny, la esposa del director financiero de la fábrica de muebles. «¿Cómo estás?» «Bien, gracias», sonrió Sybil con esfuerzo. «Nos hemos enterado de tus problemas con Eustace», continuó Rita fingiendo compadecerse. «Es una pena, es un buen hombre. Y un gran trabajador», añadió la otra mujer, Helen Wells. «Todo el mundo en la fábrica le respeta». «Me alegro por él», dijo Sybil intentando mantener la calma. «Pero por desgracia, nuestro matrimonio no funcionó. Dicen que es porque no quieres compartir la herencia con él.
Rita bajó la voz hasta convertirla en un susurro teatral. Y que tu ex marido ha vuelto a la ciudad. Sibyl sintió que el color se le subía a la cara. Así que Eustace y Tabitha ya habían empezado a propagar rumores, haciéndola pasar por avariciosa e infiel. No creas todo lo que oyes, dijo con toda la calma que pudo. Sobre todo si la fuente de la información está interesada en una determinada versión de los hechos. Pasó de largo, sintiendo sus miradas de espaldas. De camino a la caja registradora, se fijó en algunos otros conocidos que, o bien fingían no verla, o por el contrario, la miraban fijamente, obviamente comentando los últimos cotilleos. La pequeña ciudad tenía sus desventajas. Aquí era imposible mantener nada en secreto, y cualquier conflicto se hacía público en cuestión de horas. Sibyl sabía que aquello no había hecho más que empezar, y se preparó para que los rumores fueran cada vez más sofisticados. A las 3 en punto entró en el despacho de Nate Harlow, un espacio pequeño pero elegante en un viejo edificio de ladrillo de Main Street. El abogado era más joven de lo que ella esperaba, unos 40 años, con las sienes prematuramente encanecidas y unos atentos ojos marrones. Señora Thorpe, le estrechó la mano indicándole que se sentara. Ya he repasado los detalles generales de su caso. Ahora vamos a discutirlo en detalle. Durante la hora siguiente, Sibyl habló de su matrimonio con Eustace, de la casa de tía Lillian, del reciente enfrentamiento y de las amenazas de Eustace de reclamar su parte de la propiedad. Harlow escuchaba atentamente, a veces tomando notas en su cuaderno, y hacía preguntas precisas y concretas. Resumamos, dijo cuando Sibyl hubo terminado. La casa le fue legada a usted personalmente, antes de su matrimonio con el señor Thorpe. No firmó ningún acuerdo prenupcial. El señor Thorpe participó en la renovación de la cocina y el baño, invirtiendo aproximadamente $15,000. ¿Es eso cierto? Sí, asintió Sibyl. Pero yo misma me ocupé de la mayor parte del mantenimiento de la casa. Es bueno que puedas demostrarlo. Harlow golpeó la mesa con el bolígrafo. En nuestro estado hay una clara división entre bienes personales y bienes adquiridos conjuntamente. La casa que heredó antes de casarse es, obviamente, su propiedad personal. Sin embargo, el señor Thorpe puede reclamar una compensación por su inversión en reformas si puede demostrar que la inversión aumentó el valor de la casa. ¿Qué debo hacer?, preguntó Sibyl. En primer lugar, que no cunda el pánico, dijo Harlow con una leve sonrisa. Tu posición es fuerte. En segundo lugar, prepárate para el hecho de que el proceso puede llevar más tiempo. El señor Thorpe parece decidido y dispone de recursos económicos para contratar buenos abogados. Pero confío en que, al final, la casa será suya. ¿Y la custodia de Pierce? A Sibyl le preocupaba que Eustace pudiera usar eso como palanca. El señor Thorpe no es el padre biológico del niño y nunca lo ha adoptado oficialmente, explicó Harlow. No tiene ningún derecho legal sobre el niño, y por lo que me has contado, nunca se ha interesado mucho por su educación, así que puedes estar tranquila. Cuando Sibyl salió del despacho del abogado, se sentía más segura, aunque le esperaba un proceso largo y posiblemente desagradable. Ahora tenía un plan de acción y apoyo profesional. Cuando volvió a casa, encontró una gran bolsa de papel en la puerta. Dentro había comida, verduras frescas, fruta, pan, queso y una nota. Pensé que Pierce y tú no querríais ir a la tienda después de un día duro. Espero que esto ayude. Quentin, este gesto tan sencillo, pero tan considerado, conmovió a Sibyl. Cogió el teléfono y marcó el número de Quentin. Gracias por la compra, dijo cuando él contestó. Eres muy amable. De nada, pudo oír la sonrisa en su voz. ¿Qué tal la reunión con Harlow? Bien. Sibyl apoyó el teléfono en el hombro mientras ordenaba el paquete. Cree que estoy en una posición fuerte, aunque el proceso puede llevar un tiempo. Harlow es el mejor en el negocio, le aseguró Quentin. Si se encarga de tu caso, las probabilidades son buenas. ¿Cómo está Pierce? Está bien. Hoy está en casa de un amigo, haciendo juntos un proyecto de ciencias. Lo recogeré en una hora. Mira, la voz de Quentin sonaba un poco insegura. Sé que es un mal momento, pero me gustaría participar más en la vida de Pierce. Quizá este fin de semana podría llevármelo un día, enseñarle mi nueva casa, ir al cine o donde le apetezca. Sibyl se lo pensó un momento. Una parte de ella seguía teniendo miedo de volver a confiar su hijo a Quentin, que ya se había marchado de sus vidas una vez.
Pero otra parte de ella había visto lo feliz que se había puesto Pierce después de conocer a su padre. Cómo se le habían iluminado los ojos cuando Quentin se había interesado de verdad por su afición a la música. De acuerdo, dijo al fin. Está libre el sábado. Pero Quentin, por favor. Lo sé, interrumpió él con suavidad. No le fallaré, nunca más. Después de su conversación con Quentin, Sybil sintió una extraña mezcla de emociones. Alegría por Pierce, que por fin tenía la oportunidad de conocer a su verdadero padre. Precaución. ¿Se repetiría el pasado? Y algo más que no quería admitir ni siquiera a sí misma. Una sombra de sus antiguos sentimientos por Quentin, que como se vio, no habían desaparecido del todo, sino que acechaban en algún lugar profundo de su interior. Por la noche, cuando ella y Pierce cenaban, el chico no paraba de hablar del próximo sábado. ¿Crees que papá tiene una casa grande?, preguntó untándose guisantes en el plato. ¿Y de verdad me dejará elegir a dónde vamos? No sé qué tipo de casa tiene, respondió Sybil, pero estoy segura de que quiere pasar tiempo contigo y hacerlo interesante para ti. ¿No te aburrirás solo?, preguntó Pierce mirando a su madre con ojos serios. Claro que sí, sonrió Sybil conmovida por su preocupación. Pero también me alegraré de que pases tiempo con tu padre. Además, tengo muchas cosas que hacer en casa que llevan mucho tiempo esperando. Los días siguientes trajeron nuevos juicios. Eustace demandó formalmente la división de bienes, y Sybil recibió una notificación del tribunal. Harlow le aseguró que era el procedimiento habitual y que no tenía nada de qué preocuparse, pero el mero hecho del juicio era desconcertante. Además, la presión de Eustace y Tabitha iba en aumento. Parecían estar hablando con todos sus conocidos, difundiendo su versión de los hechos. Que Sybil le había estafado con la casa que por derecho debía pertenecer a Eustace, que era una esposa desagradecida y fría que nunca apreciaba sus cuidados y atenciones. Ahora también su exmarido ha vuelto a la ciudad, y quién sabe lo que ocurre entre ellos. Sybil se enfrentó directamente a estos rumores cuando acudió el jueves a una reunión de padres y profesores en el colegio de Pierce. Varias de las madres con las que antes había charlado amigablemente, ahora apenas la saludaban con la cabeza. Pero la señora Ferguson, profesora de literatura conocida por su afición a las historias dramáticas, se acercó a ella con la intención expresa de sonsacarle detalles. Cariño, lo siento mucho por ti, empezó, poniendo la mano en la rodilla de Sybil. El divorcio siempre es una tragedia, especialmente cuando hay niños de por medio. Gracias por tu simpatía, respondió Sybil discretamente. Pero Pierce está bien. Por supuesto, asintió la señora Ferguson. Los niños son tan resistentes, pero aún así, perder a un segundo padre. Pierce no ha perdido a su padre. Sybil empezaba a enfadarse. Su padre biológico ha vuelto a la ciudad y participa activamente en su vida. Ah, sí, lo he oído. La señora Ferguson bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. Dicen que es un hombre de negocios de mucho éxito. ¿Y usted restableció inmediatamente la relación? Restablecimos el contacto por el bien de Pierce. Sybil se levantó, señalando el final de la conversación. Disculpen, tengo que hablar con mi profesor de matemáticas. Se alejó, sintiendo que las mejillas le ardían de resentimiento. Era solo el principio. Los cotilleos en un pueblo pequeño crecen como una bola de nieve. Sybil se dio cuenta de que pronto sería la comidilla de todas las casas de Susanville. El viernes, Sybil recibió una extraña llamada del banco. El empleado dijo que alguien preguntaba por su historial crediticio y su situación financiera. Desde luego, no hemos facilitado ninguna información sin su consentimiento, le aseguró la mujer. Pero pensé que debía saberlo. Sybil se dio cuenta enseguida de que ese era el trabajo de Eustace. Buscaba cualquier medio de presión, cualquier pista que pudiera ayudarle en el juicio. Llamó a Harlow, quien le aconsejó que estuviera alerta y le informara de cualquier comportamiento sospechoso por parte de Eustace. Pero en general, seguía confiando en la victoria. Este tipo de tácticas intimidatorias se utilizan a menudo en los procesos de divorcio. No te dejes provocar e intenta documentar cualquier cosa que te parezca inusual o amenazadora. El sábado por la mañana, Quentin recogió a Pierce. Sybil observó desde la ventana cómo el hijo corría alegremente hacia el coche de su padre, cómo se abrazaban antes de subir al coche. Era la imagen que ella había soñado una vez. Pierce y su padre, juntos, felices. Lástima que hubieran tenido que pasar tantos años y tanto dolor para que así fuera.
El día sin Pierce transcurrió lentamente. Sybil se ocupó de las tareas domésticas, tratando de no pensar en cómo pasaban el tiempo padre e hijo. Hacia las 3 de la tarde, sonó el timbre. Tabitha Thorpe estaba en el umbral, impecablemente vestida y con una expresión decidida en el rostro. «Tenemos que hablar», dijo sin esperar invitación. Sybil retrocedió de mala gana, permitiendo que su suegra entrara en la casa. Tabitha entró en el salón y se sentó en una silla, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. «He venido a proponer un compromiso», comenzó sin preámbulos. «Eustace está dispuesto a renunciar a la casa si usted acepta sus condiciones». «¿Qué condiciones?». Sybil cruzó los brazos sobre el pecho, permaneciendo de pie. «En primer lugar, una declaración pública de que el divorcio es consensuado, sin culpa», dijo Tabitha como si estuviera leyendo un texto preparado. «En segundo lugar, una renuncia a reclamar sus ahorros e inversiones personales. Y en tercer lugar», hizo una pausa, «Pierce deberá pasar un fin de semana sí y otro no con Eustace». Sybil no daba crédito a lo que oía. ¿Por qué Eustace debía pasar tiempo con Pierce?, se preguntó. Nunca se había interesado especialmente por él. «Eustace se ha encariñado con el chico», dijo Tabitha con tan poca convicción que estaba claro que mentía. Pensó que tenía derecho a involucrarse con el niño que había criado durante 7 años. Sybil sacudió la cabeza, empezando a comprender. «No se trata de Pierce, ¿verdad? Es solo una forma de seguir en mi vida, de tener acceso a la casa, de controlarme». Tabitha apretó los labios pero no lo negó. «Piensa en tu reputación, Sybil. Eustace es un hombre respetado en este pueblo. Si os separáis como enemigos, la gente se pondrá de su parte. Serás una paria, y Pierce sufrirá las consecuencias». «Pierce estará bien», dijo Sybil con firmeza. «Me tiene a mí, su verdadero padre, amigos que lo aprecian por lo que es. Y en cuanto a mi reputación, bueno, la superaré». «Estás cometiendo un error», se levantó Tabitha, con los ojos entrecerrados. «Eustace no es de los que se rinden fácilmente. Luchará por lo que cree que es suyo». «La casa no es suya». Sybil también se enderezó, mirando a su suegra directamente a los ojos. «Y tampoco lo es Pierce. Y no dejaré que me intimides más». Tabitha la miró con desprecio. «Te arrepentirás de esto», dijo dirigiéndose a la salida. «Los dos os arrepentiréis». Cuando la puerta se cerró tras ella, Sybil se hundió lentamente en el sofá, sintiendo que le temblaban las manos. Las amenazas de Tabitha sonaban siniestras, y no le cabía duda de que su suegra haría todo lo posible por cumplirlas. Necesitaba a alguien con quien hablar, con quien compartir sus miedos y dudas. Nunca había tenido a nadie que la escuchara y la apoyara. Pero ahora, Sybil cogió el teléfono y marcó el número de Quentin. «¿Podemos hablar?» «Anning», preguntó cuando él contestó. «Ha ocurrido algo y necesito consejo». «Por supuesto», sonaba preocupado. «Pierce y yo acabamos de almorzar. Puedo pasarme dentro de media hora si te parece bien». «¿Y Pierce?» Sybil no quería interrumpir su día juntos. Vio a su amigo Ethan en el centro comercial. «Van a ir al cine, y luego voy a recogerlo. Tenemos un par de horas». Cuando Quentin llegó, Sybil ya se había calmado un poco. Le contó lo de la visita de Tabitha y sus amenazas. Quentin la escuchó atentamente, sin interrumpirla, y solo cuando terminó sacudió la cabeza. «Típicas tácticas de miedo», dijo. «Ven que no cedes a sus manipulaciones, así que intentan presionar más. Pero es una buena señal». «¿Una buena señal?». Sybil lo miró desconcertada. «Significa que tienen miedo», explicó Quentin. «Si estuvieran seguros de la victoria, esperarían a que el tribunal decidiera. Pero saben que su posición es débil, así que intentan que te rindas». Sybil nunca lo había pensado desde ese punto de vista. Tal vez Quentin tuviera razón, y los desesperados intentos de Eustace y Tabitha por presionarla fueran un signo de su propia inseguridad. «¿Qué voy a hacer con mi reputación?», se preguntó. «Susanville es una ciudad pequeña, y los rumores se propagan con rapidez. Ya siento que la gente me mira de otra manera». «La verdad siempre triunfa», sonrió Quentin. «Quizá no de inmediato, pero sí con el tiempo. Los que te conocen de verdad no creerán las habladurías, y los demás, ¿a quién le importa lo que piensen?». Hablaron durante largo rato. Sobre Pierce, sobre cómo floreció cuando tocó el clarinete para Quentin, sobre sus planes para el futuro.
del trabajo de Quentin y de cómo había decidido volver a Susanville tras darse cuenta de que la carrera no podía sustituir a la familia. Sobre la vida de Sybil con Eustace y cómo se fue perdiendo poco a poco en esa relación. ¿Sabes lo que me sorprendió cuando te volví a ver?, preguntó Quentin, mirándola con cariño. La forma en que habías cambiado y, sin embargo, seguías siendo la misma. Siempre fuiste fuerte, Sybil, solo que a veces lo olvidas. No me siento fuerte, confesó ella. Me siento asustada, insegura, siempre cuestionando mis decisiones. Pero sigues tomando esas decisiones. Alargó Quentin la mano y le tocó suavemente la palma. Desafías a Eustace y Tabitha. Proteges tu hogar, tu hijo, tu vida. Esa es la verdadera fuerza. Sybil miró sus manos unidas. Era el primer contacto físico entre ellos en 7 años, aparte del apretón de manos formal cuando se conocieron. Y se sentía bien, como volver a casa después de un largo viaje. Siento haberme ido entonces, dijo Quentin en voz baja, como si leyera sus pensamientos. Fue el mayor error de mi vida. Pensé que estaba construyendo una carrera, un futuro, pero en realidad estaba destruyendo lo más preciado que tenía. Las dos hemos cometido errores, replicó Sybil. Podría haber sido más flexible. Al menos podría haber intentado vivir en Seattle. Pero tenía tanto miedo al cambio, tanto miedo a salir de mi zona de confort. Y ahora, Quentin la miró inquisitivamente. ¿Sigues teniendo miedo al cambio? Ahora tengo miedo al estancamiento. Sybil sonrió débilmente. Tengo miedo de volver a la jaula que me construí. Se sentaron en silencio, cogidos de la mano, y Sybil sintió que algo cambiaba entre ellos. No pasión, no enamoramiento romántico, sino algo más profundo y duradero. Comprensión, perdón, aceptación, quizá incluso un nuevo comienzo. Tenemos que recoger a Pierce, dijo finalmente Quentin, mirando el reloj. La película no tardaría en terminar. Condujeron juntos hasta el cine. Pierce se sorprendió y se alegró de verlos. No paraba de hablar de la película, de la nueva casa de su padre, de cómo habían jugado al ping-pong en la sala de juegos del centro comercial. Ha sido el mejor día de mi vida, dijo cuando llegaron a la casa. ¿Podemos repetir el próximo fin de semana? Claro, le dijo Quentin alborotándole el pelo. Si a tu madre no le importa. Los dos miraron a Sybil y ella asintió sonriendo. No me importa. No me importa en absoluto. Quentin los acompañó hasta la puerta. Pierce subió corriendo a dejar sus nuevos cómics, regalo de su padre. Sybil y Quentin se quedaron solos en el pasillo. Gracias por lo de hoy, dijo ella. Por la conversación, por el apoyo, por todo. De nada, la miró cariñosamente. Estoy aquí, Sybil. Pase lo que pase, estoy aquí. Por Pierce. Y para ti, si me lo permites. La vista judicial estaba prevista para las 10 de la mañana del martes, exactamente 2 meses después de aquella memorable noche en la que Sybil había encontrado fuerzas para decir que no a Eustace y Tabitha. 2 meses de implacable presión, rumores, intentos de intimidarles y obligarles a dar marcha atrás. 2 meses que habían enseñado a Sybil mucho sobre cómo mantenerse firme, no tener miedo al conflicto, proteger lo que realmente importaba. Se despertó a las 6 de la mañana, aunque su despertador estaba puesto a las 7. La tensión nerviosa no la dejaba dormir. Hoy se decidiría todo. Hoy el tribunal tomaría una decisión definitiva sobre el divorcio y el destino de la casa. Nate Harlow les había asegurado que ganarían. Tenían todos los documentos necesarios para demostrar que Sybil había heredado la casa antes de casarse con Eustace. Tenían extractos bancarios que demostraban que era ella quien había sufragado los principales gastos de mantenimiento de la casa. Incluso tenían una declaración jurada de una amiga de la tía Lillian en la que decía que ella había querido que su sobrina y su hijo heredaran la casa. Pero Eustace y su abogado tampoco se quedaron de brazos cruzados. Prepararon una contrademanda, argumentando que parte del valor de la casa debía considerarse propiedad adquirida conjuntamente, porque Eustace había invertido en su reparación y mantenimiento. Además, intentaron demostrar que Sybil había creado condiciones de vida insoportables para Eustace, obligándole así a abandonar la casa, que de facto era también su hogar. Sybil bajó a la cocina y puso la tetera. A través de la ventana podía ver los primeros rayos de sol que coloreaban el cielo de un suave rosa.
El tiempo prometía ser claro y cálido, un contraste con la tormenta que se desataba en su interior. A las 7:30 Pierce se despertó. Bajó a la cocina ya vestido con su mejor camisa y sus mejores pantalones. Había insistido en ir hoy al juzgado con su madre, aunque no le permitirían asistir a la vista propiamente dicha. ¿Seguro que quieres ir?, preguntó Sybil poniéndole delante un tazón de avena. Tendrás que esperar mucho tiempo en el pasillo. Quiero estar allí, dijo el niño con firmeza. Papá dijo que él también vendría. Esperaremos juntos. Quentin ofreció su apoyo. No podía asistir a la reunión, pero quería estar allí para que Sybil supiera que no estaba sola. En los últimos 2 meses, su relación había cambiado. No habían vuelto al antiguo romance. Había pasado demasiada agua, se habían acumulado demasiados resentimientos. Pero había surgido algo nuevo, un entendimiento más profundo, un respeto, una asociación. Juntos trabajaban en la educación de Pierce. Juntos resistían los intentos de Eustace de desprestigiarlos a los ojos de la gente del pueblo. Juntos hacían planes para el futuro, con cuidado, paso a paso, sin precipitarse. A las 9:30, los tres estaban en la puerta del juzgado. Sybil con traje azul marino, Pierce con camisa blanca y Quentin con chaqueta gris y corbata estrecha. Parecían una familia de verdad, y a Sybil se le encogió el corazón a pesar de la tensión nerviosa. Nate Harlow se reunió con ellos en la entrada, con una abultada carpeta en la mano. «Todo está listo», dijo estrechando la mano de Sybil. «No te preocupes, hemos hecho todo lo posible. Es un caso sencillo y la ley está de nuestro lado». «Gracias», asintió Sybil agradecida. La presencia de un abogado seguro de sí mismo tenía un efecto tranquilizador. Entraron en el edificio y Harlow los condujo a la sala donde se celebraría la vista. En el pasillo esperaban Eustace y Tabitha y su abogado, un hombre alto de ojos afilados. Eustace tenía un aspecto impecable, traje caro, corte de pelo perfecto, postura segura, pero Sybil, que lo conocía bastante bien, podía ver la tensión en las comisuras de sus ojos, en el apretado agarre que tenía en el asa de su maletín. «No es demasiado tarde para aceptar nuestra oferta», dijo en lugar de saludarla. «Me temo que sí lo es», respondió Sybil con calma. «Te veré en la sala del tribunal». Pierce y Quentin permanecieron en el pasillo, y Sybil entró en la sala con Harlow. La sala era más pequeña de lo que ella había esperado. Unas cuantas filas de asientos para el público, un escritorio del juez sobre un estrado, 2 gradas para las partes en el juicio. Ya había varias personas sentadas en la sala, la mayoría personal del tribunal, y para sorpresa de Sybil, algunas caras conocidas. Dodd, del laboratorio, el señor Tanner, profesor de música de Pierce, un par de conocidos más. Habían venido a apoyarla, y ese pensamiento dio fuerzas a Sybil. La jueza, Eleanor Bright, era una mujer mayor, de mirada perspicaz y pelo gris recogido en un apretado moño. Entró en la sala y todos se pusieron en pie. «Siéntense», dijo, abriendo una carpeta. El caso era el divorcio de Sybil Thorpe y Eustace Thorpe, y la división de bienes. «¿Están presentes ambas partes?» «Sí, señoría», respondieron simultáneamente los abogados. «Bien», asintió el juez. «Empecemos con el divorcio. ¿Alguna de las partes tiene alguna objeción?» «No, señoría», respondió Harlow. «Mi cliente insiste en el divorcio por diferencias irreconciliables». «Mi parte tampoco se opone al divorcio», confirmó el abogado de Eustace. «Sin embargo, nos gustaría señalar que estas diferencias irreconciliables se deben a la señora Thorpe, que no estamos aquí para averiguar quién tiene la culpa de la ruptura del matrimonio», le interrumpió el juez. «Si ambas partes están de acuerdo en divorciarse, pasaremos a la división de bienes. Ese, según tengo entendido, es el tema principal de la disputa». Las 2 horas siguientes se dedicaron a presentar pruebas, escuchar a los testigos y repreguntar. Harlow construyó metódicamente el argumento, demostrando que la casa era propiedad personal de Sybil, heredada antes del matrimonio, y por ley estatal no sujeta a división en un divorcio. El abogado de Eustace intentó rebatir estos argumentos, señalando que su cliente había invertido mucho en reparar y mantener la casa, aumentando así su valor. Además, insistió en que, puesto que Eustace había vivido en la casa durante 7 años y la consideraba su hogar, tenía derecho moral a una parte de ella. «El derecho moral no tiene efectos jurídicos»,
observó el juez cuando el abogado utilizó este argumento por tercera vez. Atengámonos a los hechos y a la ley. A mediodía ya se habían presentado todos los argumentos y se había oído a todos los testigos. El juez levantó la sesión durante una hora para revisar el expediente y tomar una decisión. Sybil salió al pasillo, sintiéndose exprimida como un limón. Pierce y Quentin estaban sentados en un banco, hojeando una revista. Cuando la vieron, se levantaron de un salto. ¿Qué tal ha ido?, preguntó Quentin mientras Pierce abrazaba a su madre. No lo sé, respondió Sybil con sinceridad. Harlow dice que tenemos un caso sólido, pero Eustace y su abogado fueron muy persistentes. Bajaron a la cafetería de la planta baja, donde Sybil bebió una taza de café fuerte, tratando de ordenar sus pensamientos. Quentin la cogió de la mano, apoyándola en silencio, y aquel simple contacto le dio más fuerzas de las que podrían darle las palabras. Decida lo que decida el tribunal, dijo por fin. Podemos arreglárnoslas. Te ayudaré a encontrar otro hogar si lo necesitas. Lo importante es que Pierce y tú estaréis libres de ese hombre. Lo sé, Sybil sonrió débilmente, pero esta casa significa para mí algo más que una propiedad. Es un recuerdo de la tía Lillian. Es el lugar donde Pierce por fin se sintió como en casa. Es tu fortaleza. Quentin terminó por ella. Lo comprendo, y lucharemos por él hasta el final. Una hora más tarde estaban de vuelta en la sala. Entró el juez Bright y todos volvieron a ponerse en pie. Siéntense, dijo. He leído todos los expedientes y estoy lista para dictar sentencia. Sybil sintió que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Este momento determinaría el resto de su vida. Sobre la cuestión del divorcio, comenzó diciendo, el tribunal concede la disolución del matrimonio entre Sybil Thorpe y Eustace Thorpe por diferencias irreconciliables. El matrimonio se considerará disuelto en cuanto la sentencia del tribunal sea firme. Sybil exhaló. El primer paso estaba dado. Ya no era la esposa de Eustace. Era libre. Sobre la cuestión de la división de bienes, continuó el juez, el tribunal ha determinado lo siguiente. La casa situada en el número 17 de Maple Street, Susanville, fue heredada por Sybil Thorpe de Lillian Preston antes de su matrimonio con Eustace Thorpe. Según las leyes de nuestro estado, los bienes heredados por uno de los cónyuges antes del matrimonio son su propiedad personal y no deben dividirse en un divorcio. Sybil sintió que la tensión empezaba a liberarla. La juez estaba de su parte. Entendía la ley tal como Harlow se la había explicado. Sin embargo, continuó el juez, y Sybil volvió a tensarse. El tribunal también tiene en cuenta que Eustace Thorpe ha invertido algún dinero en la reparación y mantenimiento de la casa, aumentando así su valor. Según los documentos presentados, estas inversiones ascendían a unos $15,000. Eustace sonrió victorioso mientras miraba a Sybil. El juez se dio cuenta de esa mirada y frunció el ceño. Señor Thorpe, no saque conclusiones precipitadas, dijo. El tribunal ordena que la casa quede en plena propiedad de Sybil Thorpe y que se pague a Eustace Thorpe una indemnización de $15,000, correspondiente a su inversión en la propiedad. El pago deberá efectuarse en el plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de la sentencia. La sonrisa de Eustace desapareció. Susurró algo con fiereza a su abogado, pero éste negó con la cabeza, explicando al parecer que la decisión del juez se ajustaba a derecho y sería difícil impugnarla. Además, continuó el juez, el tribunal rechaza la exigencia de Eustace Thorpe de proporcionarle encuentros regulares con Pierce Moore, porque el señor Thorpe no es el padre biológico del niño y no lo ha adoptado oficialmente. La cuestión del contacto con el niño queda a discreción de su madre y de su padre biológico. Sybil no podía creer lo que oía. Habían ganado, en todos los aspectos. La casa seguía siendo suya. Pierce seguía con ella. Y $15,000. Bueno, era una compensación justa por la inversión de Eustace. Harlow había advertido que tal juicio era probable, y estaban preparados para ello. Se levanta la sesión. La jueza golpeó el mazo, y el sonido fue como música para Sybil. Se volvió hacia Harlow, que sonreía mientras recogía sus papeles. Enhorabuena, dijo. Es exactamente el tipo de decisión que esperábamos. Gracias por todo. Sybil le estrechó la mano y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alivio.
Eustace y su abogado salieron rápidamente de la habitación sin mirar en su dirección. Sybil salió al pasillo, donde la esperaban Pierce y Quentin. Por sus caras se dio cuenta de que ya conocían el resultado. Probablemente alguien que había estado presente en la reunión se había marchado antes y se lo había contado. «Mamá». Pierce corrió hacia ella y la abrazó. «Hemos ganado. La casa sigue siendo nuestra». «Sí, cariño». Sybil abrazó a su hijo mirando a Quentin por encima del hombro. «Hemos ganado». Quentin caminó hacia ellos y Sybil, en un impulso repentino, también lo abrazó. Él le devolvió el abrazo y por un momento se quedaron allí los tres, abrazados con fuerza. Una familia que había superado la prueba y había salido fortalecida. Cuando salieron del juzgado, vieron a Tabitha esperando junto al coche. No se acercó a ellos, pero su mirada de enfado y decepción hablaba por sí sola. Eustace ya estaba en el coche, mirando al frente con cara de piedra. «No le hagáis caso», dijo Quentin, dirigiendo a Sybil y Pierce hacia su coche. «Es su problema, no el vuestro». «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Pierce, subiendo al asiento trasero. «A casa», respondió Sybil, y la palabra hogar nunca había sonado tan dulce. «Nuestro hogar, por fin nuestro verdadero hogar». 6 meses más tarde, un cálido sábado por la tarde, Sybil estaba en el jardín, podando los rosales que había plantado la tía Lillian. Pierce estaba ayudando a Quentin a instalar un nuevo banco de jardín bajo un viejo manzano, un regalo para el 13º cumpleaños del chico. Los últimos meses habían estado llenos de cambios. Sybil había pagado a Eustace la indemnización ordenada por el tribunal, utilizando parte de sus ahorros y un pequeño préstamo que Quentin había insistido en concederle. «No pienses en ello como un regalo», le dijo entonces. «Piensa en ello como una inversión en nuestro futuro juntos». Su relación se desarrolló lentamente, sin prisas ni presiones. Quentin no se mudó con ellos, ya que se quedó con su casa en Elm Lane, pero pasaba la mayor parte de su tiempo libre en su casa. Pierce floreció en presencia de su padre, que se interesaba sinceramente por sus aficiones, fomentaba su talento musical y le ayudaba con los estudios. Y Eustace y Tabitha abandonaron Susanville un mes después del juicio. Corría el rumor por el pueblo de que Eustace había sido ascendido y trasladado a la sede de una fábrica de muebles en Sacramento. Sybil no sabía si era cierto o no, y francamente no le importaba. Lo importante era que ya no intentaran interferir en su vida. Los rumores sobre ella y Quentin acabaron calmándose. La gente vio lo felices que eran Pierce y Sybil, lo cariñoso que era Quentin, e incluso los cotillas más empedernidos tuvieron que admitir que no había ningún escándalo en la historia. Solo una familia que por fin se había reunido tras una larga separación. «Mamá, mira», Pierce señaló con orgullo el banco que habían colocado. «Ahora tenemos un sitio donde sentarnos por la noche a mirar las estrellas». «Bien hecho», alabó Sybil, acercándose. «Es muy bonito». «Ha sido todo, papá», le sonrió Pierce a Quentin. «Yo solo sujetaba las tablas mientras él taladraba». «No seas modesto», Quentin alborotó el pelo de su hijo. «Fuiste un gran ayudante. Además, la idea de poner el banco aquí fue tuya y resultó perfecta». Se sentaron juntos en el banco, disfrutando del cálido día primaveral. El jardín se iba transformando poco a poco bajo sus cuidadosas manos. Las plantas nuevas se juntaban con las viejas, creando una armonía maravillosa, igual que en sus vidas, donde el pasado y el presente se entrelazaban, formando un vínculo nuevo y más fuerte. «Creo que la tía Lillian estaría encantada», dijo Sybil mirando el jardín. «Ella siempre decía que una casa debe estar llena de amor. De lo contrario, no es más que una caja de madera y piedra». «¿Está nuestra casa llena de amor?», preguntó Pierce, mirando a su madre con ojos serios. «Sí, cariño», Sybil abrazó a su hijo. «Más que nunca». Quentin le cogió la mano, entrelazando sus dedos en silenciosa afirmación de sus palabras. Aún no habían hablado de matrimonio ni de vivir juntos. Ambos eran conscientes de que algunas heridas tardaban en cicatrizar, pero sabían con certeza que querían estar juntos, labrarse un futuro juntos, aprendiendo a confiar el uno en el otro y en sí mismos día a día. «Mira», dijo Pierce de repente, señalando la carretera. «Es un coche familiar circulaba lentamente por la calle. Eustace conducía, Tabitha a su lado. Debían de haber venido a Susanville a visitar a algún viejo conocido». Sybil se tensó, esperando un ataque familiar de miedo o ira.
pero para su sorpresa no sintió más que una ligera tristeza. No por los años perdidos con Eustace, sino por el hecho de que un hombre pudiera estar tan cegado por su ambición y egoísmo que no fuera capaz de ver el verdadero valor de la familia y el amor. El coche pasó, y por un momento, la mirada de Eustace se cruzó con la de Sybil. Algo brilló en sus ojos, tal vez arrepentimiento, tal vez mera sorpresa por lo tranquila y feliz que parecía su exmujer. Entonces el coche dobló la esquina, y Sybil se volvió hacia Quentin y Pierce. ¿Quién quiere limonada?, preguntó levantándose del banco. He preparado una esta mañana. Dash, dash, ya, exclamó Pierce. Me encantaría, sonrió Quentin. Caminaron juntos hacia la casa, dejando atrás el pasado y todas sus sombras. Delante de ellos solo estaba su vida, el nuevo capítulo que estaban escribiendo juntos, línea a línea, día a día. Sybil volvió la vista a su jardín, a los dos hombres más importantes de su vida, a la casa por la que tanto había luchado. Había merecido la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de miedo e incertidumbre, porque ahora por fin estaba en casa, no solo en un edificio, sino en un lugar donde su corazón sentía paz y alegría. La puerta se cerró tras ellos,